Hola, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días, novedades? Carlos. Hola, buenos días. Preparándonos para las presentaciones de la tesis. Claro, ya les toca la próxima semana. Ah, no. El Sí, lunes, la próxima semana. desde el Sí, lunes. bueno. Ajá. Ahí ya solamente es un formalismo. Ya lo que se hizo, se hizo. Igual, 10 minutos. ¿Qué van a presentar en 10 minutos? La Claro, solo el portada. nombre del proyecto nomás. La presentación. Mi nombre es Kevin. Punto. Bueno, listo. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema de no linealidad en columnas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el modelo de la estructura como tal y vamos a aplicarle al sistema lo que sería la fuerza sísmica mediante el espectro de diseño de la NEC, ¿no? Entonces, vamos a abrir lo que sería, arranquemos como siempre con preguntas. No sé si de pronto tienen preguntas acerca de lo que vimos la clase anterior. Prácticamente ya tenemos toda la parte de la modelación, de la no linealidad y tenemos el modelo de las columnas como tal en nuestro sistema de SAP, ¿no? La modelación de las rótulas en SAP 2000. Entonces, acerca de eso, de pronto, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Carlos, ¿Aló? ¿qué tal, Juan Carlos? Una pregunta. Dime. Yo tengo una duda con el cálculo de delta Y, por lo que, digamos, estábamos haciéndole todo lo demás como que fuera de una sola curvatura, ¿verdad? Sí, porque es una La columna. contraflexión. Ujú. Entonces, eso es cálculo con la contraflexión, no le entendí muy bien. O sea, no sé cómo hacerle bien. Pero, Ya, pero de ahí todo lo demás creo que sí está entendido. ya. Lo que pasa es que cuando, a ver, voy a conectarme con la tablet. Entonces resulta que nosotros vamos a tener el comportamiento de las columnas, que pueden ser un comportamiento a flexión simple o a doble flexión. ¿Listo? Entonces acuérdate que cuando hablamos de curvatura, la curvatura se define como la relación, o pues sí, la división entre el diagrama de momento sobre E por I. Entonces, un diagrama de curvatura positiva surge cuando la viga, digamos, bueno, hablándole un poco de vigas para que lo entendamos mejor, para cuando la viga tiene una flexión que produce una carita feliz, ¿recuerdan? Una deformación carita tipo carita feliz, positiva. Y una curvatura negativa vendría a ser una deformación carita triste, ¿sí? Entonces, los puntos de contraflexión, pues son el punto en donde cambia la curvatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, ahí todo el mundo está viendo el sistema, ¿no? ¿Está viendo mi tablet? Sí. Sí, sí se Entonces, puede. cuando yo tengo una columna que se gira, por ejemplo, yo tengo un elemento que analizamos en análisis estructural, por ejemplo, así, ¿sí? Si yo veo información en esa columna, yo sé que el diagrama de momentos, pues va a pasar, dependiendo de cómo yo planteo los ejes, digamos que esto fuera el eje X, entonces esta parte, esta zona, sería un momento negativo, ¿sí? Un valor, no sé cuánto, dependiendo, pero de aquí pasa a un momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? Para estos ejes locales X y Y, pues la curvatura positiva y negativa sería carita feliz, carita triste, ¿sí? Entonces ahí lo que dice la norma, o mejor dicho, cuando nosotros hablamos de la longitud L, que es la distancia entre el punto del máximo momento o hasta el punto de contraflexión, pues cuando yo tengo una viga que tiene doble curvatura, como es este caso, el punto de contraflexión es donde la curvatura cambia de positiva a negativa, que pues para este caso pues sería exactamente este punto. Que coincidencialmente cuando la curvatura pasa de negativa a positiva o viceversa, es cuando el diagrama de momento pasa por cero, ¿estamos de acuerdo? Justamente en el punto en donde el diagrama de momento pase por cero, pues existe un cambio de curvatura.
Entonces yo tendría que evaluar para las cargas cuánto es esta distancia L, y esa sería la longitud para tomar la longitud de plastificación en la parte de arriba, L1 por decir, y yo tendría que analizar cuánto es esta longitud L2, y con esto pues calcular la longitud de plastificación 2. ¿Ahí te quedó más claro? Sí, y para el cálculo de delta P, creo que delta Y, que creo que habíamos utilizado el primer momento de inercia, me parece. Primer momento, a ver, primer El de momento de inercia. inercia. Eh, No. Primer habíamos momento de calculado el inercia. área por el... ¿Cómo? Habíamos calculado el área de bajo la curva de... Ah, no, calculamos mediante el teorema de área-momento. Eso, perdón. Ya, entonces eso es un cálculo pues, por el método de área-momento, en donde yo sé básicamente lo que es el diagrama de curvatura. Eso era lo que nosotros teníamos, ¿no? Cuando Ajá. miramos en análisis estructural, 1, sabíamos que el diagrama de curvatura pues es igual que el momento sobre E por I. Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Analizar el diagrama de curvatura y según eso calcular pues áreas momentos. Y en el diagrama de contraflexión se suman las dos áreas que se formarían. Claro, o sea, tú tendrías, cuando tengas el diagrama de momentos, más que todo, ¿sí? Ajá. Entonces tú tendrías una distribución de momentos. Entonces supongamos que yo tengo una viga en doble curvatura, algo así, y tengo mi diagrama de momentos. Entonces, puedo tener un momento en la parte superior, que como esto es para carga lateral, pues generalmente voy a tener en la parte superior un momento positivo o negativo, pero en el otro pues voy a tener un momento el contrario, ¿ya? Entonces aquí se hace el mismo análisis. Yo identifico cuál es la curvatura de fluencia y cuál es la curvatura, y el momento de fisuración y el momento de fluencia. Entonces, si este es el momento positivo, pues aquí yo voy a tener un momento de fisuración en donde la curva pues va a llegar a ese valor del momento de fisuración. Pero, como no es elástico, de ahí se pasa al momento de fluencia y me genera curvatura de fisuración. Pero como el elemento no es elástico, pues la curvatura de fluencia pues es un valor mucho más grande. Y del otro lado voy a tener lo mismo. Yo voy a tener una curvatura de fisuración en donde va a seguir la línea de como si fuera elástico, pero de ahí pues la curvatura se crece hasta una curvatura de fluencia. ¿Listo? Y planteas pues con esos esquemas, pues planteas el método de área-momento, solo que ahora pues tienes más áreas, ¿no? En el diagrama de momento, pues eso sí va a ser bastante más sencillo, porque pues como estos son triángulos, también haces lo mismo que hicimos antes, evaluar la distancia a la cual pues existe el momento de fisuración y el momento o la distancia x2. Y ya. Entonces solamente es para saber en qué punto cambia la curvatura y pasa de fisurado a una condición de fluencia. ¿Se entiende? Entonces es aplicar lo mismo que aplicamos ahora, pero pues con doble curvatura, arriba y abajo, ¿no? Ajá. Digamos que aquí Justo como eso para, era. de aquí digamos que como para completar algo, pues que de pronto es lógico, o de pronto no tan lógico, de pronto pues completémoslo ahí. Digamos que algo importante es que recuerden que la curvatura de fisuración y la curvatura de fluencia dependen del armado de la sección, ¿sí? O sea, si yo tengo la misma sección con el mismo refuerzo y los mismos estribos espaciados cada la misma distancia en la base de la columna y en la cabeza de la columna, pues los valores de phi sub y, phi sub cr, pues son los mismos, ¿no? Pero si yo tengo un diferente armado, que puede darse el caso, entonces yo tendría que analizar para la curvatura en la base y la curvatura en la fluencia. Entonces yo tendría aquí una curvatura de fisuración. Bueno, a ver,
La curvatura de fisuración vendría a ser la misma, porque como no analizamos el acero para la fisuración, si tiene el mismo diámetro sería la misma, pero la de fluencia, esta sí cambiaría, ¿no? Sí se entiende el por qué, ¿no? Sí. Ya. Ujú. Entonces, solo analizar eso, pero pues lo común es que la columna tenga el mismo refuerzo continuo y el detallamiento de los estribos en los dos extremos de la columna pues sean los mismos, para evitar este tipo de problemas. Y pues para el proyecto pues lo vamos a hacer así, sin complicarnos mucho. ¿Listo? Ya. Juan Ahí. Carlos, perdón, yo tenía una duda respecto a lo mismo. No sé si te puedo compartir la pantalla. Es que le hice como esa columna en SAP ¿Ya? y no sé si es que mis resultados tengan sentido. O sea, Claro. para la doble curvatura. ¿Me das Sí, permiso de compartir? ya tienes. Creo que Creo tienes que que tienes dejar que de dejar compartir tu Ah, compartir. sí, pantalla. sí, sí, es cierto. Ya, ahí. Ya, entonces, le había hecho en SAP y me salía este diagrama de momentos. O sea, lo que entiendo es que nosotros tenemos que encontrar la carga lateral para la cual este momento de la base sea el momento de fluencia, ¿verdad? No, no, no. Para Ahorita, encontrar el FC, recuerda que ahorita el nosotros FC. estamos analizando es un elemento. Entonces, la norma dice que un elemento individual, eso que es todo el análisis que nosotros hicimos, un elemento individual eh, debe tener una ductilidad al desplazamiento de al menos 3, ¿sí? Pero es un elemento individual. Entonces, tú lo que tienes que hacer es trabajar con una columna que está sometida a doble curvatura. Ahora, ese modelo que tú tienes Claro, ahí, pues eso, si me dices ese diagrama de momentos está bien, pues sí, le pusiste una carga puntual arriba, a la derecha. ajá, le puse una carga lateral. Es que, o sea, le hice así para lograr la condición de doble curvatura, porque el momento que ya es un pórtico, pues ya es diferente este momento respecto a este y se hace la doble curvatura, ¿verdad? Sí, Porque quería ¿no? encontrar la longitud de, de, de Del punto de contraflexión. contraflexión. Ujú. Entonces, lo que hice fue irle cargando hasta encontrar el momento de fluencia acá y de ahí le vi en el diagrama donde llegaba a ser el momento cero y esa es pues la longitud de contraflexión. Y después repetí el análisis, o sea, ya tomando en cuenta la rigidez pues del pórtico, ya no de una columna en voladizo. Entonces, 2 veces 12 EI. No, no, Y de no, ahí no es encontré del pórtico, es de una columna. O sea, todo el análisis es para una columna, ah, ok, entonces solo una porque vez. es individual, sí. Tú estás Uh -huh. calculando el desplazamiento de una columna que hace y la fuerza que hace fallar a una columna, Sí. nada más. Porque si no te va a dar una fuerza mucho más pequeña, te va a dar la mitad de la fuerza que hace fallar la columna, ¿me entiendes? Como las fuerzas se suman en la cabeza por el pórtico, entonces para lograr el mismo desplazamiento en una columna yo tengo que aplicar el doble de fuerza que para dos columnas. Lo que pasa es que esta fuerza, o sea, la fuerza que yo le sometí para llegar al momento, pues está resistiendo las dos columnas. O sea, esa fuerza ya está multiplicada por 2, porque en el rato que yo le hago en el SAP la fuerza respecto al pórtico, pues tengo que aplicar el doble de fuerza para llegar al MY acá. Por eso le volví a considerar dos Bueno, rigideces. sí, pero, o sea, digamos que estás haciendo lo mismo, pero era más fácil hacer una sola columna y aquí ponerle un apoyo en donde solamente le permitas el desplazamiento lateral y le aplicas una fuerza. Ah, claro. Pero como esto es análisis matricial, pues eso va a ser igual a 12 EI sobre L al cubo y el momento va a Claro, ser porque 6 EI sobre L cuadrado. Y lo que quiere decir que los momentos, el diagrama de momentos, pues te va a salir un triángulo, pues, perfecto, porque claro. estás analizando una sola columna. Aquí, pues, hay un cambio en el momento, más que todo por la flexibilidad de la viga, ¿no? Que has modelado. Ah, Pero, pues, si yo empujo una columna que literal no puede girar en la parte superior, este momento de acá abajo y este momento de acá arriba es el mismo. uh -huh.
por análisis estructural, ¿no? Claro. Y la razón por la que la longitud de contraflexión no me sale exactamente en la mitad es Por porque la está viga. considerando la rigidez de la viga. Sí, la viga gira un poco y al momento de que gira, pues hay una liberación de momento en la cabeza de la columna. Ah, claro. Ya, entonces, pero sí estaría correcto, o sea, bueno, no es tan exacto, pero este análisis y después considerar dos Digamos soluciones. que no estaría mal, pero te va a variar un poco y en el análisis que pide el código es de un elemento individual, o sea, la columna como si estuviéramos trabajando en condiciones perfectas, pero pues no le veo tampoco que está mal. Tú estás aquí considerando el doble de fuerza y estás considerando, o sea, tu diagrama de fuerza final versus deformación, te va a salir el doble, pues. A ver, vas a tener una fuerza, porque tú vas a graficar la fuerza que aplicaste en la columna superior, y esa es dos Ah, veces. y debería ser fuerza medios entonces, porque es Ujú. un solo elemento. Claro, Claro, porque el desplazamiento es el mismo, o sea, como estás considerando que la viga es suficientemente rígida, para el doble de fuerza, las dos se desplazan lo mismo, sí. ¿no? Entonces, sí, tendrías que graficar fuerza medios. Ujú. Ah, ya, listo. Pero Pero entonces, bueno, o sea, los pasos pues serían los mismos que hicimos en clase. Entonces encuentro sí, el delta ACR, el cracking, y después ujú, el de fluencia, sí, y bueno, de ahí es lo mismo, ¿verdad? claro, ajá, exactamente los mismos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pasando eso, ahorita lo que vamos a hacer es hacer el modelo de lo que sería la estructura del puente y vamos a aplicarle un poco de cosas, ¿no? Entonces, digamos que ustedes ya tienen, o vamos a trabajar en el modelo, ustedes ya tienen el modelo de cargas muertas de su estructura con el que hicieron las columnas. ¿Me podría mostrar a alguien el modelo que haya hecho acerca de eso? Bueno, entonces saco la ruleta y que sea entrega del día de hoy. Modelo, disculpa, Juan Carlos. El modelo en donde nosotros tenemos las dos luces del puentecito. Vamos a aplicar esto. Ah, espérense, es que tengo una confusión. Nosotros tenemos ahorita un ejercicio, estamos desarrollando un ejercicio, ¿no? Ya, Sí, el libro. tuve una confusión. Entonces hagamos una cosa. Hagamos el puente que teníamos en la tarea y de ese modelo le vamos a aplicar estas rótulas. Y digamos que tocaría volver a calcular para las columnas del ejercicio, de la tarea, pero pues veamos la metodología. Entonces, ¿quién tiene, por ejemplo, el modelo en SAP de la estructura, sacando la sección transversal del puente de la tarea, del puente Achidona? ¿De Chilona? ¿Cómo mismo es que se llama Chilona, verdad? Achilona, eso es. Ah, Achilona. es Chilona. ¿Y en qué parte de Colombia está? Porque nunca lo he podido encontrar La en el... verdad, no estoy seguro dónde está. Sé que queda por la zona de Antioquia, me dijeron, pero no sé realmente dónde está. Ujú. Juan Carlos, disculpa, una pregunta más, ahorita me acordé. Para la modelación, digamos, del puente de ese, de la columna, los pilotes son de 12 metros, pero solo más o menos es 2 metros lo que está a la vista, o sea, lo que está fuera del terreno. Ujú. Solo debería ser tomado, porque lo demás Vamos es a considerar que el todo. empotramiento está a la profundidad del terreno, al nivel del terreno. Ajá, 1 metro de desplante, 2 metros de desplante y ahí consideramos que está el empotramiento. ya. Claro, o sea, de los 12 metros va a quedar más o menos unos, solo 2 metros de alto de la columna, el piloto. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Quién sabe cuánto es las luces del puente? 19, la una es 20,04. 2004 y 1984. Del puente Chilona, ¿verdad? Sí, Sí, 1984 y 2004. ya. Entonces, para hacer el modelo,
me imagino que tuvieron, porque como no estoy muy, no me quieren mostrar, pero tuvieron que No, haber hecho no abre de la SAP. longitud. ¿Ah? No abre SAP, está cargando. Yo estoy Bueno. buscando al igual modelo. Entonces, estoy cambiando ahorita ese modelo en donde ya tenemos la columna y tenemos definido lo que sería el elemento como tal. ¿Listo? El elemento como tal. Entonces, en este modelo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar el esquema o la grilla que me permita calcular o dibujar lo que sería el puente Achilón. ¿Listo? Entonces, voy a modificar la grilla. Ah, por cierto, ¿están viendo mi SAP? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, voy a modificar el puente para hacer lo siguiente. Voy a considerar un elemento de línea para modelar lo que sería la estructura como tal. ¿Listo? Entonces, el modelo de línea, yo voy a poner que en espaciamientos, la primera luz es, ¿cuánto me dijiste, Kevin? ¿19 algo? 1984 yo le había puesto. Ya, 1984. ¿Ya? Y la segunda luz es de 2004. 2004. 20.04. Eso voy a dibujar los ejes en el eje X. ¿Listo? Y eso va a ser mi estructura. Ahora, en el eje Y, Juan Carlos, no hay que añadirlo nomás porque a veces se sabe borrar. no, es que estoy haciendo espaciamientos. Por eso tiene que haber un 0 al final, si no se 20 borra. Sí, sí, no se borra, Juan Carlos. 20 punto qué? 04. 04. Y no es necesaria la opción Glue to Grid Lines. No, porque no tengo nada, No le crea, no pues. tengo nada dibujado. ¿Listo? Entonces, ahí ya me aparece el esquema. ¿Listo? Ahora, en Y, yo voy a dibujar lo que sería el eje, me va a quedar en 0. Y del eje, quiero que me digan cuánto es, entiendo que son 4 columnas, ¿no es verdad? Entonces, Sí. el esquema de las 4 columnas, ¿cuánto están separadas cada columna? Yo sé que los ejes, como que no eran, la distancia entre ejes de columna, no era totalmente exacta. Ah, no, Sí. los ejes de la viga. Cambiaba, pero yo le hice de 1.78, que era la Ya. más Sí, no grande. importa. O sea, para el modelo, ya que sea 1.78, 1.76, literal, eso es lo mismo, ¿no? Entonces, yo tengo en la sección transversal, voy a dibujar un elemento de 4 columnas, ¿sí? En donde el espaciamiento de entre estas y estas son 1 punto, ¿qué dijiste? 1.78. Ya, 1.80, ya no nos compliquemos, ¿listo? Lo que quiere decir que si yo voy a hacer que el eje de mi viga esté en la mitad, de aquí al eje voy a tener punto 90, punto 90, 1.80, y el voladizo, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? El, 1.71. El del 1. tablero del filo. estamos hablando de las columnas, ¿verdad? Sí, de las columnas. Estoy hablando de las columnas. Porque es que justo en ese plano se muestra como que la columna tiene 1,30 m, pero en el otro dice que tiene 1 metro, el diámetro. Eso no entiendo. Porque ahí cambiaría la distancia entre ejes. O sea, Bueno, sería... entonces la vamos a hacer como si fuera 1 metro. ¿Para 1 metro es 1.80? no, sería entonces 2,32. Es la Ya, máxima, la distancia entre la primera y la segunda. ya. Entonces serían 2.30. Sería 1.15, 1.15, 2.30. Y la distancia de la columna al voladizo de la viga cabezal. De la columna lo analizo. Ay, qué bruto. Ya, asumamos que es 1 metro. Ahí le revisan, ¿ya? ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo es mis columnas esquematizadas. ¿Listo? Ya. Entonces, yo voy a poner esas distancias. ¿Listo? Entonces, yo aquí me voy a pasar a ordenadas. Y aquí le pongo que tengo una ordenada en 0. Bueno, ¿sí? Ese va a ser este eje, 0. Y de ahí tengo menos 1.15. De ahí tendría
uno que sería menos 1.15 menos 2.30, ¿cuánto es? Menos 3.35, ¿sí o no? Menos 3.35. Y de ahí tendría uno que sea menos 4.35. Y de ahí tendría que adicionar otros 3, que Ahí serían... no sería 3.45, ¿no es? 45. ¿Cuál? 45. Menos Ajá. 3.45. Ajá. Sí, 4.45. menos 3.45 y menos 4.45, ¿sí? Y de ahí tengo los mismos positivos, o sea, 1.15, 3.45 y el otro es 4.45 y este lo borro, ¿ya? Y debería salirme algo así en la malla. Enter, listo. Y en Z voy a poner las distancias de las columnas. Entonces, mi nivel 00 va a ser el nivel del puente como tal. Entonces, de ahí me voy a bajar. Como tengo solamente una columna, ¿cuánto era la distancia del borde de la columna hacia la parte inferior donde está el límite del terreno? ¿Sí? O sea, digamos, yo tengo aquí la vista transversal, aquí veo el espesor del puente, yo aquí miraba la viga cabezal y aquí yo miraba la columna. Y aquí estaba el nivel del terreno. ¿Cuánto Más o era menos esto? 1,5 metros. Esto de aquí es 1,5 metros. No tiene medida. No, Ajá. 65, dice. Ya, Es 1 metro, un poco más, ajá, 1,50 metros. 1.65. 60. 1,75. Ya. Entonces, para el 65. ejemplo, vamos a decir que esa distancia, ¿sí? Es 6 metros. ¿Por qué? Porque pues nosotros calculamos los desplazamientos para una columna de 6 metros. ¿Estamos de acuerdo? Si la columna tiene 1.5 metros, pues realmente ahí sí cambia bastante el sistema. ¿Listo? Entonces voy a decir que eso tiene 1.5 metros. Y las distancias de esta viga cabezal, ¿cómo eran? El ancho. 0.03 de alto. ¿Cuánto? 0.03. 1.03. ¿1 metro 3 centímetros? Sí, ese está Ya. Ya, 1 metro. Ya. No vamos a fregar por 3 centímetros. ¿Y el resto? ¿Y el ancho? el... A ver, estoy viendo. 2 metros. 2 metros. 2 metros de ancho. El ancho 2 metros. ¿Listo? Entonces, eso va a ser nuestro modelo. Lo que quiere decir que nuestra columna, ¿ya? Yo la voy a modelar de la siguiente forma. Yo voy a modelar la columna para que el punto de inserción de esta viga sea acá arriba, ¿ya? Lo que quiere decir que mi columna debería tener toda esta longitud, que serían 7 metros, y el punto de inserción de la viga lo voy a bajar, ¿listo? Para que me quede la viga metida dentro de la columna y ahí se forme un nudo rígido, ¿ya? Ya les voy a explicar un poco bien cómo es que lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, ¿qué necesito de la columna? O el nivel de la columna, yo necesito que el nivel 2 sea menos 7 metros. Le doy Enter. Recuerden siempre darle Enter y le voy a dar OK. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría así la definición. Con eso, le doy OK, y si todo sale bien, tendríamos como el esquema de nuestro puente. ¿Listo? Entonces voy a poner una vista en XY, voy a borrar el dibujito que hice y ahora lo que voy a hacer es definir la sección transversal. Entonces, ustedes tienen la sección transversal de la figura, ¿recuerdan? ¿Listo? Entonces, una de las primeras tareas que había que hacer en la tarea era sacar cuál era la rigidez y el peso por metro lineal de esta estructura. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, ¿ustedes tienen ese valor? ¿Me pueden dar ese valor? ¿Lo tienen por ahí a la mano? ¿Cuánto es las propiedades de la sección? Es de
es de 1 metro de diámetro de los pilotes. No, 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 de la ¿De las sección columnas? transversal. No, no, de la sección Ah. transversal del puente, que es así. Ya. O lo hacemos. Lo hicieron, pero ustedes lo hicieron, ¿no? También en el Section Designer, ¿sí o no? Ajá. Sí, pero ahí creo que teníamos algunas diferencias porque algunos habíamos hecho con No importa. Denme el valor que les dio en el Section Designer. Entonces, métanse al Section Designer y ahí saquen las propiedades de la sección. Eso es lo que necesito. ¿Recuerdan cómo se sacó? 1022 de... Ay, ay, ay. Verán, yo necesito que ustedes se metan a esa sección que hicieron de la superestructura y aquí en el Section Designer me den estas que decíamos las propiedades de la sección. Estas, necesito cuánto es el área, cuánto es la inercia alrededor del 3,3, la inercia alrededor del 2,2, el área de cortante. Estas propiedades de aquí, básicamente, son las que necesito. Nada más. Pero pues de el puente dibujado que ustedes hicieron para la tarea. Ya, a ver. Ya le veo. Entonces, para hacer esa sección, yo voy a importar una sección nueva, la voy a poner de tipo otro y la voy a poner en general. A mí ya no me interesa dibujar. Si ustedes quieren, por ejemplo, podrían en ese AutoCAD que hicieron la sección transversal del puente, perdón, en ese SAP que hicieron la sección transversal del puente en el Section Designer, podrían, como estaba en los videos tutoriales, dibujar también la superestructura en el sentido longitudinal. Pero por cuestiones de tiempo no quiero ponerme a hacer eso aquí. Me voy a demorar mucho. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el equivalente. Para SAP, como esto es un programa de análisis estructural, lo único que necesita son estas propiedades. ¿Cuál es el área? ¿Cuáles son los momentos de inercia? ¿Cuál es el producto de inercia? ¿Cuáles las áreas de cortante? Etcétera. Eso es lo único que necesita SAP. De resto, puede tener la forma que ustedes quieran. O sea, Entonces, perdón, una pregunta. O sea, dime. SAP no le importa, por ejemplo, las varillas de confinamiento, ni de temperatura, ni distribución, nada de eso. No importa. No, no, porque en análisis estructural eso no importa. Para análisis estructural solamente se necesita el E, el I, el A, el G, la longitud. El resto es para ¿En qué diseño. unidades necesitas, Juan Carlos? En metros. Pero yo lo había hecho con la sección predimensionada. No sé si te sirve. Cualquiera, ¿sí? Sí, Ya, no hay el área la tengo de 3.444. ¿El área? Sí. 3, Yo tengo de 9, No sé por qué me salió eso. 9. 9 tiene más sentido. Eso 3 tiene más sentido. 964. Estoy checando. 9.64. Ya, ahí le chequean. Ustedes cada uno tiene ese modelo. Chequenlo, ¿no? La inercia alrededor del eje 3. 1.55. 1.55. La inercia alrededor del eje 2. 51.12. Ya. Alrededor del eje 2 es el eje vertical. Entonces, fíjense que alrededor de este eje, que es el eje 3, pues la sección tiene menos inercia que alrededor de este eje, que es el 2, donde el área está más separada. Entonces, tiene lógica. Ya, 51.12. El producto de inercia debe ser diferente de 0 porque no es simétrico. Es del I23, ¿no es cierto? Sí, I23. Ese me da bajito, me da 2.79 por 10 a la menos 4. Ya, E a la menos 4, pero no te da 0, lo que quiere No. decir que no es simétrica. Ujú. El área de cortante alrededor del eje 2, S22, debe decir. O SS, o SA. S22, pero tengo phase positivo y phase negativo. Phase positivo y te dan diferentes Ah, valores. no, pero no, solo me varía una centésima, está igual, es 10.00. 10.00.
o sea, 10. Y la 3, La 3 me da, en esa sí me cambia. La S33 para la cara positiva me da 1,79 y para la cara negativa 1,91. uno toma, a ver, la cara positiva y la cara negativa, ¿dices? Sí, dice S33, face y un signo positivo. ¿Y cuánto te da la 1? La primera. una me da 1,79, la positiva, y la negativa 1,91. Ya, voy a coger 1.79. ¿Por qué? Realmente no recuerdo por qué es la cara positiva y negativa, porque eso es para el elemento shell. Pero cojo la más pequeña porque una área de cortante más pequeña me produce una deformación de cortante más grande, o sea, más deformación. ¿Ya? Entonces, es igual que el área. Un área más grande, pues me produce menos deformación axial. Un área de cortante más pequeña me produce más. Entonces, me voy por el lado de la seguridad. ¿Listo? La constante torsional, ese debe decir J ahí. J tengo 3,94. 3.94. ¿Listo? Entonces, le coloco aquí. Esto le pongo superestructura. Le voy a poner así, superestructura. ¿Listo? Y aquí yo le voy a cambiar, pues, el material. Entonces, yo ya tenía aquí creado para mi sección el material de 21 megapascales. Creo que para el ejemplo de achilona era un hormigón de mayor calidad. Creo que era de 30, me parece. De 35, Era creo que era. para vigas de 35 megapascales. Ya, 35. Hagan de cuenta que aquí lo que tendríamos que poner es el material. Voy a poner este, que está definido, ¿sí? Y como es un elemento que está sometido a flexión, y es un elemento de viga sometido a flexión, lo que voy a hacer es aquí agrietar la inercia alrededor del eje, en este caso sería el eje horizontal, para considerar el agrietamiento del elemento que va a estar sometido a agrietamiento. Entonces, le voy a poner un valor de que tome la inercia, el 35% de la inercia. Esto hay una forma de calcularlo con un poco más específica, pero el código nos permite que para columnas sea 0.70 y para vigas 0.35, ¿no? Entonces, tomamos ese valor y ya. Entonces, ya tengo mi sección de la superestructura, tengo mi sección de la columna, lo único que me faltaría sería la sección de la viga transversal, perdón, de la viga cabezal. Entonces, voy a agregar una nueva sección. En este caso, si es una sección de hormigón, va a ser una sección rectangular. Y aquí le voy a poner viga cabezal dijeron que era de 1 metro por 2 metros, creo que era, ¿no? De 2 por 1. Sí. De 2 por 1, donde la profundidad era 1 metro y el ancho era 2 metros, ¿sí? Nuevamente esto es un elemento de viga, entonces la agrieto a 0.35 la inercia alrededor del eje horizontal de la viga y tengo el material de 21 megapascales. Cierro y la columna, ya como voy a hacer el modelo como tal, también le voy a modificar las propiedades. Entonces las columnas, como funcionan bajo flexión biaxial, entonces yo voy a agrietar al 70% los dos momentos de inercia, alrededor de los dos ejes principales. ¿Listo? Y lo dejo ahí. ¿Ok? 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 ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es la modelación. Entonces la modelación es bobada, la verdad. Entonces yo voy aquí a seleccionar primero la sección de la superestructura y aquí repito, si ustedes quieren pueden poner, en vez de estas propiedades que yo le generé a este elemento frame, pueden poner la superestructura que hicieron con el elemento en el Section Designer y hasta les va a quedar más chévere, como en el video que vieron, va a quedar en 3 dimensiones cuando le dan instruir a SAP. Pero para cuestiones de la logística, y mejor dicho del tiempo, esto va a dar exactamente la misma cosa. Entonces ahí dibujo la sección. Ahora voy a coger y voy a dibujar la viga cabezal. Entonces la voy a dibujar de aquí, acá. Siempre trato de dibujar ordenado, de izquierda a derecha,
arriba abajo. ¿Listo? Y ahí ya tengo eso. Y ahora me voy a ir a un plano XZ. A ver, un plano YZ. Y me voy a ir al eje B. Ah, hice una graciosada. A ver, Ahí déjenme ver. se dibujó abajo. Sí. Lo tendríamos que haber dibujado en el plano de arriba. ¿Listo? Entonces yo lo único que voy a hacer es que lo voy a mover 7 metros en Z, pero si ustedes lo pueden dibujar arriba, pues mejor, ¿no? Entonces aquí me voy a ir al plano YZ, ya estoy aquí, ya veo el pórtico este que está acá, y pues aquí dibujo las columnas ya, ¿no? Entonces aquí dibujo la columna de la parte inferior a la parte superior, y voy dibujando todas las columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Ya tengo mi sección en 3 dimensiones. Aquí yo voy a poner un apoyo de primer grado en un extremo, en el otro un apoyo de segundo grado en el otro extremo, y en la base de las columnas, que están estas acá, voy a coger y voy a empotrar. ¿Listo? Entonces ya tengo mi superestructura y ahora lo que me queda es hacer el punto de fijación, ¿no? Entonces yo le voy a poner que este elemento, bueno, de hecho me voy a ir al plano XY, la parte superior, voy a decirle que a este elemento, ¿sí? Me coja y me haga, le asigne al frame el insertion point. ¿Listo? Y aquí yo le voy a decir que esa viga va a tener el centro de inserción en el medio, perdón, en la parte superior, pero en el centro. Y le doy a aplicar. Ok. ¿Listo? Entonces, con eso, me voy a venir aquí a lo que es las opciones de visualización. Y aquí le voy a decir en General Option que me extruya el modelo. Entonces, si todo sale bien, pues el pórtico debería quedar conectado por debajo. Le voy a cambiar, de pronto aquí le voy a decir que me muestre por secciones. Y bueno, yo tengo aquí el sistema, ¿no? Entonces, fíjense que en la Juan viga Carlos, una cabezal... pregunta. Dime. Y ahí se quedó como que todo dentro de, y no afecta en el análisis porque una superestructura está apoyado sobre la viga cabezal. Ya, es que todavía no le cambio el insertion point a este. Ah, pero sí hay que, sí se le cambia de ley eso. Sí, sí, ahorita le voy a Ah, modificar. ya. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es seleccionar lo que sería la superestructura. Le voy a asignar frame insertion point, ¿sí? Y a esa le voy a decir que me la conecte, pero en la parte de el bottom center. ¿Ya? Y le doy a aplicar. Y ahí ya queda conectada, pues, de la parte inferior. Entonces ya queda la superestructura por encima. ¿Estamos? ¿Ya? Y ustedes dirán, pero bueno, esa viga tiene un problema, pues esa viga cabezal está metida dentro de la columna. Entonces lo que voy a hacer para solucionar eso, es que le voy a asignar lo que son los extremos rígidos. Entonces yo le voy a poner aquí, selecciono todo, le doy a asignar frame, y aquí me dice end length, ¿sí? Y le pongo en automático factor de rigidez 0.5, le doy a aplicar
Y bueno, básicamente con eso yo le estoy diciendo que el sistema tiene aquí un nudo rígido en la conexión. ¿Listo? ¿Y no valdría cambiarle el insertion point de las columnas? O sea, No, porque si yo le cambio el insertion point de la columna y se lo pongo arriba, Ujú. ¿sí? Tendría que modificar, o sea, o se lo pongo arriba a la viga o se lo pongo abajo a la columna, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que el elemento solamente puedes cambiarle el insertion point en la sección transversal, no en los extremos. Y la columna está conectada por el extremo, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, en la columna, yo, digamos, este es el ancho de la columna. Yo puedo hacer que la columna se conecte acá y se conecte acá. Pero fíjate que todos quedan en el extremo de la columna. ¿Me entiendes? Entonces, no sirve con el insertion point de la columna. Toca hacerlo así. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora, vamos a hacer un análisis dinámico, ¿ya? Entonces, para el análisis dinámico, yo voy a seleccionar las vigas y lo voy a dividir. ¿Listo? Entonces, como el modelo es chiquito, vale la pena que lo dividamos físicamente, ¿ya? Entonces, yo voy a dividir esto en 10 pedazos. ¿Por qué? Porque más o menos son 20 metros de largo y 10 pedazos me dan pedazos de 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada luz va a estar más o menos dividida en 10 pedacitos de 2 metros, que serían la superestructura. Y las columnas, es muy importante también que se dividan. Entonces, yo tengo una columna de 6 metros, entonces la voy a dividir, digamos que en 3 pedacitos, al menos, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Para el análisis dinámico es muy importante que la estructura tenga repartida exactamente y bien adecuadamente la masa en la estructura. Entonces, si yo quiero de 7 o de 6, quiero que salgan 2, debería dividir en 3 pedacitos. A ver. Veamos. Entonces, me queda un pedazo acá y un pedazo acá. Al golpe le podríamos hacer en la mitad, en 4. A ver. Voy a volver di hacia atrás para que me queden de nuevo pegadas y le voy a dividir en 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy buscando? Recuerden que para SAP, la masa pues está pegada en los extremos de los nodos. ¿Listo? Entonces, si yo pongo el modelo en 3 dimensiones y le digo que me muestre los nodos, entonces en cada... pero sin destruirme la estructura. ¿Listo? Entonces, en cada uno de esos puntos que se ve físicamente, él va a coger y va a aplicar la masa de la estructura. ¿Sí? Si yo no divido y no le digo a SAP que voy a dividir esto, pues lo que va a pasar es que esta vaina me va a quedar con una masa acá que está fija y dinámicamente una masa fija pues no se mueve. Una masa acá concentrada por toda esta longitud, ¿sí? En la columna va a tener toda la masa, la mitad acá abajo, que no se mueve, y toda la masa va a quedar acá, la mitad acá arriba. Dinámicamente eso es un error. Así no se va a comportar y eso estaría mal. Entonces siempre, yo ahorita lo hice físicamente porque el modelo es pequeñito, pero también se puede hacer con otras herramientas que se miren en análisis computacional como el Automatic Frame Mesh, ¿no? Tiene que ser porque el Output Station, solamente da puntos de cortantes y momentos, no divide y divide masas. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos eso, ahora lo que vamos a cerciorarnos es que nuestro material de hormigón esté correctamente colocado el peso. Como aquí no le quitamos el peso, pues le voy a poner aquí el peso en toneladas fuerza por metro, que sería 2.4 toneladas fuerza por metro, para que él considere peso. ¿Listo? ¿Qué más tendría que poner aquí? En la superestructura, ¿sí? En la superestructura,
yo voy a seleccionar todos los elementos de la superestructura, seleccionar, select, y aquí le voy a poner Properties, Frame Section. ¿Estamos? Sí. Y voy a seleccionar todos los elementos de la superestructura. Y le voy a dar OK. Le voy a dar OK. Ahora, voy a hacer grupos. ¿Ya? Entonces, yo le voy a presionar aquí en Control-Shift-G, por favor. Hagan Control-Shift-G y les debe salir este menú que dice asignar a un grupo. Entonces, primero vamos a definir el grupo, que se va a llamar superestructura. Y aquí le voy a colocar OK. Y ahora selecciono este grupo y le voy a decir que esos elementos que seleccioné se los aplique a este grupo. ¿Listo? Listo. Entonces, en los elementos de la superestructura, recuerden que al inicio yo tenía que evaluar otras cargas. Por ejemplo, la carga D sub W, que es la de la superficie del pavimento. De pronto tienen cuánto le salió la carga por metro lineal del pavimento de la superestructura. Por ahí a la mano. La carga de los andenes, por ejemplo. La carga de las barreras. Todas esas cargas que están a lo largo de la superestructura, yo se las debería adicionar aquí a mi sistema. ¿Las tienen de pronto? ¿De casualidad? Yo las estoy buscando. Dale, busco. ¿Ya? Entonces, mientras tanto las voy a definir. Entonces voy aquí a definir. 11 toneladas fuerza por metro, longitudinalmente, por metro longitudinal. ¿Cuál? Es la carga de pavimento por metro longitudinal, ¿verdad? Sí. 0,11 toneladas fuerza por metro. 0,11 toneladas fuerza por metro. Eso es longitudinalmente, ¿sí? Ya. Ese es DW. El DC de barreras, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesaba una barrera por metro lineal? Digamos que pues tomamos que es una barrera, digamos que no tengan ese valor, sería el área. Era ¿Qué más o dijo? menos 9.9. ¿Cuánto? 9, o sea, un 10 kilonewton sobre metro. ¿Se te cortó qué? ¿Cuánto? 10 kilonewtons sobre metro. O sea, una tonelada sobre metro. ¿Por una barrera o por las dos? Ajá, por una. Ya, entonces sería 2 por una tonelada fuerza por metro. Este de acá lo veo chiquito. ¿Alguien que me confirme? Según algún documento que nos hayas enviado de las tablas de, no me acuerdo, alguna guía, decía que la carga de W era 35 libras por pie. No, pero eso, yo les di la carga de W, pero del peso del pavimento. Eso multiplicado por el ancho y el alto del pavimento nos daba DW por metro lineal. Bueno, ¿qué más tengo? De barreras tengo andenes. No sé si se incluía en la sección transversal. No. Es que Porque te ustedes acuerdas la... que estaban Sí, levantados. se incluye en la sección ya, transversal. sí, porque esos tenían como unos andenes medio raros, ¿no? Que eran así. La ¿Sí o no? gradita, sí, sí le incluí yo. Ya, entonces eso ya está incluido. Entonces, hagamos el de las barreras, ya los tienen. El del DW, ¿me pueden decir, por ejemplo, cuánto es el ancho de la calzada y cuánto, el ancho de la calzada? Falta multiplicar por el largo de la sección transversal. No, yo solamente quiero, 8.4. yo tengo aquí esa sección que es así como unas orejitas. ¿Cuánto es el ancho de la calzada? 8.4. 8.4. Ya. Sí. Entonces sería 8.4 por el espesor. Ahí dice cuánto es el espesor o lo asumimos. Sí, Asumámoslo. No dice. Ya, supongamos que sean, no sé, 10 centímetros porque vamos a permitir que en vez de quitar el pavimento le vayan poniendo encima. Entonces, por punto 10, eso sería el área
Y eso por el peso específico del pavimento, que dijimos que era creo que es 2.2, me parece. Toneladas fuerza por metro cúbico. ¿Me pueden chequear ahí? A ver, yo lo reviso también. Al inicio que hablábamos de cargas, ahí les mostré cuánto era ese valor. Déjenme ver, lo reviso. Cargas, ya. Tenemos Aquí, ductos de agua y ductos de gas, de electricidad y teléfono. yo tengo, ya, son 100. Yo lo tengo aquí por metro cuadrado. Son 180. Son 1.8 toneladas fuerza por metro cúbico. ¿Ya? Listo. Entonces, 1.8 toneladas fuerza por metro cúbico. Lo que quiere decir que aquí yo multiplicaría esto por 1.8. Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación? ¿Tienen por ahí a la mano una calculadora? 0.51. ¿Punto 50? 1.51. Ya, eso sí está más lógico. 1.51. Sí. Ya. Entonces, a la larga, nosotros solamente tenemos la carga que sería, en los load patterns, tendría la carga DC, le voy a cambiar aquí el nombre, DC, en donde yo voy a incluir el peso propio de la losa y el peso propio de la viga y de las columnas, y yo voy a tener una carga de W, ¿no? En donde aquí ya no le voy a poner el peso propio y la voy a agregar. ¿Listo? Esos son cargas muertas y le doy OK. ¿Listo? Ahora, en load cases, ¿sí? Yo voy a cambiarle el nombre a esta D. Le voy a poner D sub C para que sea congruente. ¿Sí? Y le voy a dejar así. Ahora, voy a darle control G. Ya no control shift G, no. Control G, nada más. Y me aparece este para seleccionar los grupos. Y entonces aquí le voy a dar seleccionar la superestructura. Ay, no sé por qué no se me seleccionaron estos. ¿Qué pasó? Bueno, ahí creo que armé mal el grupo. A ver, déjenme mirar. Rápidamente voy a seleccionar todos. Bueno, no sé por qué. De pronto es un error de visualización. Pero sin embargo me voy a cerciorar. ¿Listo? El hecho es de seleccionar los elementos de la superestructura. Ahí creo que ahí fue, ¿no? Y entonces le voy a asignar las cargas. Entonces, la carga de barreras, DC, se la voy a sumar a DC. A mí ya ahorita ya no me interesa dividirlo. Y es una carga que voy a considerar las dos barreras. Entonces sería 20 kilonewtons fuerza por metro aproximadamente. O bueno, pasémoslo esto a toneladas fuerza por metro. Lo pasamos a toneladas fuerza por metro. ¿Sí? Y ahí le doy asignar la fuerza DC de 2 toneladas fuerza por metro. Y le doy aplicar. ¿Listo? Entonces aquí, pues como está extruido, no me aparece, pero ahí debería aparecer 2 toneladas fuerza por metro. ¿Listo? Con el comando Preview Selection, selecciono de nuevo los elementos y ahora voy a DW y coloco 1.51 toneladas fuerza por metro. Y aquí ya tengo 1.51 toneladas fuerza por metro. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo lo que quiero es, como voy a hacer fuerza sísmica, la fuerza sísmica solamente me interesa evaluar la parte de la carga muerta, porque la carga muerta es la que
se acelera sísmicamente. ¿Listo? Hay algunos códigos de puentes en donde consideran que es la carga muerta más el 20% de lo que es la carga viva. En este caso, pues, vamos a considerar solamente la carga muerta. ¿Listo? Ahora, con eso, lo siguiente que voy a hacer es definir las funciones del espectro. Entonces voy a venirme aquí a función, espectro de respuesta, y le voy a decir a SAP que tome la norma ecuatoriana de la construcción NEC 15. Y le doy agregar nueva función. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner espectro. Y estos valores los vamos a utilizar para lo que sería el tipo de suelo en donde esté nuestro puente. Estos los sacamos del código. Yo creo que todo el mundo aquí sabe cómo Carlos, se obtienen. en esa versión de SAP ya, ya está incluida la NEC 15 o es en todas? No, es la NEC 15, mira. No se No, mira no, aquí. sí me refiero a que en esa versión ya está incluida, en las anteriores todavía no estaba la NEC 15. La verdad, yo creo que pues en estas versiones, hace rato yo lo he visto, pero no estoy seguro desde cuál está. Yo Ah, ¿Ya? tengo la porque 20 y ahí ya yo está. seguía importándole el Spawn Spectrum como nos enseñaste. Bueno, no importa, también puedes hacerlo, no No importa. sabía que ya Importa generaba. ese espectro, ¿sí? Entonces, digamos que yo voy a generar esta función. La idea es tener una función del espectro, ¿entienden? Entonces voy a coger aquí el NEC 15 y de pronto tú tienes ahí el valor de Z para Quito, es .40. 0.4, espera aquí. Ya, N, el coeficiente eta es 248. Los factores F sub A van a depender de la categoría sísmica y del suelo, pero voy a dejar estos por defecto, suponiendo que el suelo es tipo C, y voy a colocar aquí un factor de reducción de resistencia igual a 1. La ¿Por qué? importancia Porque, está bien 1.3. no, ponle 1 nomás, ¿ya? 1 y 1 y 1, ¿listo? ¿Por qué 1? Porque voy a evaluar el desplazamiento de la estructura. Y cuando yo evalúo desplazamientos, el R, pues el código me dice que para evaluar desplazamientos debería multiplicar por R y multiplicar por .75. Entonces, lo que quiere decir que si yo no divido por R, pues no tengo que multiplicar. Y si yo no multiplico por .75, el desplazamiento es 25% más grande de lo que realmente me permite el código. Recuerden, la NEC es un código de diseño de edificios. En el AASHTO, pues se utiliza un espectro de respuesta sin ese factor del .75. Es el AASHTO, ¿no? Entonces, aquí yo voy a poner estos valores, pero quiero que me entiendan que esto sale del sitio de análisis donde va a estar su puente, en donde ustedes ya saben cómo calcular el espectro de respuesta para un sitio de análisis en función del tipo de suelos, y en donde ustedes ya conocen esto de su clase de ingeniería sísmica, o pues los que vieron de pronto conmigo lo de computacional, también vimos esta parte con un poco de mayor a profundidad. ¿Listo? El hecho es que yo tengo aquí mi espectro, le voy a dar OK, le voy a dar, aquí le voy a modificar, le voy a poner NEC 15 para acordarme, ¿sí? Y aquí voy a crear unas funciones, perdón, unos load cases que van a ser uno nuevo, que yo le voy a poner el sismo en X, o EX, pónganle ustedes mejor, EX, que va a ser de tipo response spectrum, ¿sí? En donde yo le voy a decir que tome la respuesta del análisis modal, ¿sí? En donde yo le voy a decir que aplique la aceleración en el grado de libertad 1 de la función NEC 2015, y aquí voy a tener un problema. ¿Alguien se sabe la aceleración de la gravedad en... Bueno, a ver, no, pues sería la misma, toneladas. Está en toneladas y metros. Entonces voy a amplificar eso por 9.81, ¿sí? Y aquí en el factor de modificación le voy a decir que
todos los modos van a estar constantes en amortiguamiento, ¿no? Entonces le doy OK, le doy agregar y prácticamente eso sería toda la parte del sismo en X, ¿no? Voy a crear también uno que es sismo en Y. Le doy una copia al sismo en X, le digo que esto es sismo en Y, y lo único que va a cambiar aquí es que la aceleración la voy a dar en el grado de libertad 2, la modifico y la aplico. De ahí reviso el modal. Entonces, en el modal, fíjense que yo tengo por cada nodo, tengo 6 grados de libertad. Entonces, esta estructura, si yo la dejo con 12 grados de libertad, pues estaría solo considerando 12 de estos, digamos, ni 12 de estos nodos. Estuviera analizando solamente 2 de estos nodos, porque prácticamente en 2 de estos nodos, pues yo tengo prácticamente 12 masas que están participando modales. Entonces, pongámosle aquí 30 y ahí vamos a ver qué tal nos va. ¿Listo? Le dejamos en OK. OK. ¿Listo? Ahora, lo último que me falta es decirle a SAP que me tome la masa que acabo de definir como masa para el análisis modal. Le doy la masa. Aquí le doy modificar. Y aquí yo le voy a cambiar esto y le voy a decir que me tome las siguientes casos de carga. La carga DC, en donde carga DC contempla el peso propio de la estructura más la carga que le puse de las barreras y que me tome DW para el análisis modal, ¿no? Le damos OK. OK. Y aquí viene un punto bien importante que siempre quiero que hagan, ¿no? Y eso debe estar para el proyecto. En este punto, yo voy a correr este modelo. ¿Listo? Y lo primero que ustedes van a chequear es aquí en la parte de Display Tables, Show Tables. Deben chequear que en la parte donde dice Structure Outputs, Phase Reactions, ¿sí? Al darle OK, me salga que la carga global en Z, ¿sí? La carga global en Z, que es 60 en Z, FZ, de la suma de DW y DC, coincida. O sea, ustedes la van a calcular. Entonces, yo tenía que la carga DW era 1.51 toneladas fuerza por metro. Estamos. Entonces, 1.51 toneladas por la longitud del puente, que era 19 más 20, algo así. Las luces. ¿Cuánto eran? 1984, 2004. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico la suma de las luces por 1.51 me da 60.2128. Entonces, este está correcto. Y lo otro que ustedes deben chequear es esta carga, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues sumar todo el peso de la superestructura calculando ustedes columnas de 90 por la longitud, columnas, vigas de la viga cabezal de 1 por 2 metros por la longitud y la superestructura por la longitud y les tiene que dar este valor. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Listo? Súper importante que hagan eso. ¿Ya? Ahora, lo otro que deben chequear es que su periodo, entonces ustedes se van a ir acá a la deformación. Ya voy a borrar esto de acá. Y en la deformación, en el modal, el modo 1 me da el periodo estructural. Entonces me dice que el periodo estructural de esta estructura es 0.93. ¿Ya? Entonces con ese periodo estructural, ustedes se van a ir aquí al espectro que crearon, al que ustedes metieron. Y al mostrarlo, pues se miran para un periodo de 0.93, ¿sí? Más o menos
la aceleración va a ser de 0.7294. SA va a ser 0.7294. Esta aceleración por el peso total me tiene que dar el cortante en la base del sismo. Aproximadamente, como esto ya es modal, no es exacto, pero aproximadamente 0.7294 por el peso total, que sería la carga DSE más DW, debería ser el peso del cortante que yo tengo ahí. Entonces me voy aquí de nuevo a Display Show Tables. Muestro de nuevo las reacciones en la base. Y yo tengo que DC es 1087.62. Y DW es... ¿qué pasó aquí? Y DW es 60.2188. Lo que quiere decir que mi cortante basal es aproximadamente igual a 0.73 por 1147.83 toneladas. O sea que mi cortante basal debería ser aproximadamente 837.92 toneladas fuerza. Entonces, si yo me voy aquí a la fuerza sísmica, ¿sí? La fuerza en X y la fuerza en Y, pues mejor dicho, la fuerza en X, donde está el periodo más predominante en este sistema, debería ser un valor muy cercano a eso. 837, 1100, está de acuerdo. No está alejado. ¿Listo? Y en Y, el problema es que en Y los puentes tienen un periodo más grande. Entonces, fíjense que en Y está un poco bajo el sistema. ¿Listo? Entonces, para verificar si el sistema está correctamente funcionando, ¿sí? Lo que tenemos que chequear también es que los modos de vibración hayan sido adecuados. Nosotros pusimos 30 modos de vibración, ¿no? Entonces, me voy aquí a Structure Outputs y aquí me voy a colocar en Modal Information lo que sería los Modal Participating Mass Ratio y los factores y las relaciones de masa. Entonces, al darle clic, aquí me aparecen los factores de participación de masa para cada uno de los valores. Entonces, ¿yo qué voy a chequear? Aquí yo tengo que chequear, fíjense, esto es o en X o en Y o en Z, Rx, Ry, Rz. Esta es la masa participativa en el módulo, en el modo 1, en X, en Y y en Z. Y aquí, ustedes hablan de la relación. En este es el que hay que chequear, en Mass Ratios, ¿no? Entonces, para el modo 1, la masa en X es nada, la masa en Y es 0.75 y la masa en Z, actuando en Z, es nada. Y aquí van a ir viendo la sumatoria. Entonces, lo que a mí me interesa es que la sumatoria en X y en Y sea mayor al 90%, o sea, a 0.9, ¿sí? Y mirar que yo tenga en mi modelo que en cada dirección exista eso. Entonces, fíjense que aquí, en X, más o menos en el modo 27, yo tengo un factor mayor. ¿Qué quiere decir? Que en el modo 27 yo ya tengo acumulado hasta el modo 27 el 93% de la masa. Yo pudiera agregar más modos y este número se pudiera acercar más al 100% de la masa en X. Tengo que chequear también en Y. Entonces yo veo en el primer modo todo es 75 y en el cuarto en Y yo ya tengo, fíjense que yo ya tengo más del 90.
Entonces, esto es un chequeo indispensable. Si yo le hubiera puesto 12 modos, como estaba solamente por defecto, y pueden hacer ustedes la prueba, al hacer el análisis solamente hubiera tenido el 85% de la masa participativa en X, lo cual haría que mi modelo estuviera todavía incompleto. ¿Listo? Entonces no se olviden de esa parte, súper importante. Juan Carlos, siempre debemos chequearle en X y en Y. En Y, sí. Pero En X y en eso es Y. lo que requiere la norma, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que chequear, ¿es necesario revisar en torsión que la masa participativa actúe o no? No, solo en X y en Y. Ya. ¿Listo? Entonces, aquí, ahorita lo que vamos a ver es cómo se deforma este tipo de estructuras. Entonces, los puentes tienen una característica importante, ¿no? Entonces, cuando yo veo los modos de participación, el modal, por ejemplo, fíjense cómo se mueve esta estructura, ¿ya? Es un alto modo totalmente en Y, como lo dicen los modos de vibración. Recuerden que para Y, prácticamente era, en el primer modo ya estaba rotando, ¿no? Entonces, aquí yo modelé esta estructura como si hubiera un punto fijo en el extremo izquierdo. ¿Cómo yo garantizo eso en la realidad? Pues yo tengo que ponerle los topes sísmicos que hay en las vigas cabezales y en los apoyos, ¿sí? Pero siempre hay un juego que le permite a la estructura, ¿no? Entonces, de ahí tengo el modo 2. El modo 2, en cambio, parece que es interno. Así sería el modo de vibración 2. ¿Por qué? Pues porque no tengo aquí empotramientos en los extremos. ¿Se dan cuenta? Y bueno, así yo puedo ir analizando los modos, uno a uno, y viendo cómo la estructura se va a deformar en el caso. ¿Listo? Ya para terminar, a mí que me interesa saber cuál es la deformación global de la estructura. Entonces yo voy a tener aquí en el sismo en Y, que es el más importante, voy a tener la deformación de la cabeza de las columnas. Entonces, fíjense que yo tenía que mi estructura soportaba, ¿cuánto era? Yo ya no me acuerdo. ¿Cuánto era que las columnas podían soportar el desplazamiento máximo en la columna? Teníamos la curvita. ¿Cuánto nos dio? Delta C. 10.41. Ya, 10.4. Entonces yo me voy a ir aquí a mi pórtico y yo miro en mi plano XY. Esta es mi columna. Entonces esta columna que tiene 6 metros de altura, en la parte superior se movió 11. ¿Qué concluyen? Recuerden que globalmente a mí el código me dice la demanda estructural, delta C, ¿sí? La demanda de desplazamiento debe ser menor o máximo igual a la capacidad. Entonces, si esta columna se movió 11 por ese sismo, ¿está adecuado? La demanda de desplazamiento son 11 centímetros. 11 es mayor a la capacidad, que eran 10. ¿No es verdad? Hay que dar ¿Estamos? más, Es adecuado. ¿Ah? hay No que sería dar adecuado. más geometría. No ahí se mezclaron los dos. No les entiendo. ¿Qué? ¿Es adecuado o no? No, No, No es adecuado. El chequeo global de la estructura dice que mis columnas no son suficientes para soportar la fuerza sísmica. Obviamente, pues estas columnas que nosotros estamos analizando, le estamos poniendo la capacidad de lo que es, pues, el elemento, ¿no? El elemento del ejercicio, ¿no? Tendríamos que calcularlas para, pues, las columnas que estamos diseñando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No estamos diseñando para estas columnas. Nosotros tenemos es las columnas del ejercicio, que no es para este puente, ¿sí?
Pero entonces así yo hago el chequeo global. La demanda de desplazamiento por sismo es mayor que la capacidad. Por lo tanto, pues el sismo hace que las columnas fallen. No es adecuado. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? Yo tengo una duda, Juan Carlos. Cuando empezamos el semestre, habíamos dicho que para calcular el periodo del puente, o sea, no lo podíamos hacer como un pórtico, digamos, porque era, pues, un puente. Entonces hicimos una estimación como un sistema de un grado de libertad con la rigidez lateral de las 4 columnas. Entonces, ya cambiándole la longitud a 7 metros y poniendo la masa que nos salió del SAP, me sale un periodo de 0.8 y a nosotros en el modelo nos salió 0.90 y pico. Entonces, o sea, diríamos que es una buena estimación, o sea, ese 0.1 segundos de diferencia de la estimación es aceptable. Sí, claro. Es bastante aceptable. Claro que, por ejemplo, si yo cojo y hago... Lo que pasa es que prácticamente este modelo sí sirve con esa estimación porque tú consideraste que eran 4 columnas que solamente estaban empotradas en la base. Pero si yo cogiera y empotrara esta cosa, ¿sí o no? En donde ya cambia totalmente los parámetros de rigidez y yo le digo, SAP, calcúleme esto. Entonces aquí ya va a encontrar mayor rigidez. Y esperaría pues que ahí ya no sea tan aproximado. Entonces veamos a ver si de pronto me equivoco. Ya. Fíjate que aquí el primer modo ya hace que por solamente estar empotrado, primero que todo el modo cambia. Se vuelve a ser, el primer modo ya no es lateral, sino interno. Y el periodo baja a 0.23. ¿Sí? Entonces depende mucho de las condiciones en los extremos. Pero para un puente que solamente está libre en los extremos, simplemente apoyado, esa estimación es adecuada. Ya. ¿Listo? Listo, chicos. Prácticamente eso sería, a grandes rasgos, lo que sería el modelo a carga sísmica. Entonces, eso. ¿Preguntas? Juan Carlos, ¿cuándo nos vas a subir las instrucciones del proyecto? Yo creo que mañana, ¿Y para cuándo lo tenemos que entregar? en 15 días. ¿Y es en grupos? O sea, ¿tú vas a hacer los grupos o Sí. son los de antes? O... No, van a ser en grupos. Por sugerencia, ustedes van a escoger el grupo. Yo les voy a decir el número de personas, se organizan internamente por WhatsApp y se asignan al grupo dentro de los dos. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo que ahorita tengo otra clase. Chao, nos vemos. Excelente Gracias, fin de semana. Gracias, Juan Carlos. Que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.